Muy buenas noches, mi nombre es Camilo Andrés Tejada, soy instructor transversal del CTPI y el día de hoy los acompaño en esta sesión en línea que tiene como objetivo socializar las evidencias de aprendizaje con las que se va a evaluar la competencia desarrollar procesos de comunicación eficaces. Es una competencia transversal y clave, pues en la formación para el trabajo como misión del SENA, ¿sí? Pues en el marco de la formación profesional integral del SENA, esta competencia de desarrollar procesos de comunicación eficaces y efectivos no solamente se constituye como un pilar pues transversal para el desempeño laboral, sino también para el desarrollo personal y la interacción social. Esta competencia no se limita solo al concepto pues de hablar o escribir, sino que también implica otras habilidades como comprender, interpretar, construir y pues transformar ciertos significados, si es, ciertos contextos reales, promoviendo también pues una participación mucho más analítica y mucho más crítica de los aprendices en los escenarios en donde se están formando y en donde van a trabajar o están trabajando. Eh, digamos que la comunicación se puede considerar eficaz y se puede considerar efectiva si hablamos desde la teoría de la comunicación humana, cuando logra transmitir un mensaje claro, cuando logra transmitir un mensaje coherente, estructurado y pertinente al contexto en el cual pues, la persona está interactuando. Una comunicación efectiva se centra no solamente en el impacto del mensaje, sino en que el receptor lo entienda y obviamente al entenderlo, pues actúe o reaccione de acuerdo a esa intención que tenía el emisor cuando decidió, eh, pues digamos que comunicar ese mensaje. Entonces, digamos que esa es como la contextualización de esta competencia, que pues es clave, es transversal, se imparte a todos los programas de formación del SENA, tanto a nivel virtual como a nivel presencial. Los objetivos de esta sesión, pues son, primero, socializar la guía de aprendizaje, hablar acerca de las dos evidencias con las cuales esta competencia se evalúa y hacer como una conceptualización teórica desde el material de estudio sobre esas bases o esos fundamentos que les van a permitir a ustedes desarrollar las dos evidencias propuestas en la guía. Otro objetivo es repasar pues cada una de las evidencias que van a desarrollar, que son dos, recordarles por qué rutas se deben entregar y puntualizar las fechas de entrega de estas evidencias para que pues ustedes lo tengan claro. Entonces acá vamos a hablar acerca de la primera evidencia. Es un video que ustedes deben elaborar de la comunicación como expresión humana. Es decir, ese es el nombre como tal que tiene la evidencia, la fecha de inicio, es decir, la plataforma está activada desde el día 2 de junio y la fecha de cierre de la evidencia va a ser el próximo 11 de junio, es decir, el miércoles de la próxima semana. Alargué un poco pues el tiempo porque inicialmente iba de domingo a domingo, pues en vista de que el lunes fue festivo y de que la sesión en línea se impartió pues el día de hoy. Entonces acá es importante que ustedes revisen el material de formación recomendado, que es comunicándonos y argumentando. Este material de estudio pues les va a permitir a ustedes tener como unas bases sólidas teóricas sobre la importancia de la comunicación a la hora de
expresar pues una idea, ¿sí? Y aquí este material de estudio pues habla acerca de varios componentes esenciales que a modo de recordar pues son esos elementos que intervienen en un proceso de comunicación. Aquí tenemos pues el emisor, que es quien construye pues el mensaje, que es lo que se quiere comunicar, el canal, que es ese medio, ya sea oral, escrito, digital o audiovisual a través del cual se comunica un mensaje, el código, que es el lenguaje utilizado, ya sea verbal, no verbal o técnico, y el receptor, que es esa persona que interpreta el mensaje según el contexto en el cual se desenvuelve. Entonces, estos elementos todos interactúan de forma sincronizada, no de forma aislada, y pues obviamente están mediados por factores sociales, por factores culturales, por factores emocionales y también organizacionales que hacen que cada acto comunicativo pues sea único y sea particular, ¿sí? Entonces acá vamos ya a puntualizar un poco antes de hablar de la descripción técnica de la evidencia, ¿sí? Del video, vamos a contextualizar un poquito, pues acerca de la importancia de esta evidencia en el contexto formativo del SENA. Como ustedes saben, pues el SENA forma para el trabajo y por esta razón, pues los egresados deben estar en capacidad de interactuar con equipos interdisciplinarios, pero también ser capaces de interpretar pues instrucciones, redactar informes, expresar ideas y solucionar conflictos de manera asertiva, ¿sí? Y en este sentido, pues la comunicación es clave porque permite precisamente evitar malentendidos que puedan derivar en accidentes, en pérdidas o en problemas laborales. Asimismo, la comunicación también facilita el liderazgo y también el trabajo en equipo. Si nosotros tenemos una comunicación clara, empática y argumentada en un equipo de trabajo, pues va a ser mucho más fácil alcanzar metas y alcanzar objetivos. Asimismo, pues la comunicación también contribuye a la calidad del servicio, ¿sí? Al relacionarse pues con clientes, con usuarios, con comunidades y todo esto que acabo de mencionar pues conlleva a promover una cultura organizacional mucho más saludable, haciendo uso pues del respeto, de la escucha activa y de la negociación de ideas. Entonces, habiendo hecho como esa introducción, ya ahorita sí entramos en detalle en la descripción técnica de esta primera evidencia, ¿sí? Que se denomina video, la comunicación como expresión humana, bajo el código GA4 240 201 524, actividad aprendizaje 1. Aquí les recuerdo nuevamente la fecha del 2 de junio al 11. El objetivo de esta pues evidencia es que ustedes deben identificar una situación problemática relacionada con la comunicación, pero en su entorno laboral o en su entorno pues de formación. Y una vez que identifiquen esa problemática, pues deben reflexionar y deben argumentar cuáles son las causas de esa problemática, cuáles son los actores que intervienen en esa problemática y cuáles serían las consecuencias. Y asimismo, qué solución proponen ustedes para darle, valga la redundancia, pues una solución a esa problemática. Y al final lo que hacen es presentarla pues mediante un video. Entonces, ¿cuáles son los pasos que ustedes deben seguir uno a uno para elaborar la evidencia? Primero, van a elegir una situación problemática, pero desde el punto de vista de la comunicación. Por ejemplo, que en mi empresa o donde yo trabajo haya una confusión porque los supervisores no explican claramente las instrucciones de trabajo diario. Entonces, eso genera errores, genera confusiones y genera retrasos en la producción de una empresa. Ahí ya identificamos claramente una problemática, unos actores que son los supervisores y los empleados y unas consecuencias que son esos retrasos. Entonces, una vez que yo tenga identificada
la problemática, debo escribir un texto que me va a servir a mí como un guión, pues para poder elaborar el video. Ese texto debe tener entre 1 y 2 páginas y allí ustedes pueden elegir qué tipo de texto pues van a escribir. Si van a hacer un texto narrativo, pues en el que simplemente ustedes cuentan una historia de lo que sucede. Si van a hacer un texto científico, es decir, donde ustedes van a hablar más desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista teórico. Si va a ser un texto descriptivo, donde ustedes describen qué es lo que ocurre. Obviamente, para saber qué tipo de texto pueden escoger, pues es importante que ustedes revisen el material de formación, comunicándonos y argumentando, en donde se exponen los tipos de texto y pues para qué se usa cada uno, ¿sí? Por ejemplo, si yo escojo el tipo de texto narrativo, entonces yo empezaría diciendo que hace unos meses en el área donde yo trabajo se presentó un problema de comunicación debido a que el personal no dejaba los reportes completos. Esto obviamente generaba retrasos para los que recibían el turno diurno y obviamente pues la consecuencia es retrasos en la distribución de ciertos productos. Entonces, para resolver ese inconveniente, yo propongo que se desarrolle un formato de entrega o una lista de chequeo en la cual se asignen unos responsables y bla, 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 bla. Entonces ahí estoy hablando de un texto narrativo. Ya tengo hecho el escrito, entonces ese va a ser mi guión. Lo que voy a hacer seguidamente, pues es grabar un video en el cual yo voy a contar de forma oral, pues la situación. Entonces ahí estamos utilizando dos herramientas de comunicación, la parte escrita al redactar el informe, el guión, perdón, la síntesis y la parte oral, que es cuando yo cuento la situación, pues a través de un video. ¿Por qué lo hacemos a través de un video? Pues porque obviamente esto es una formación virtual y la idea es que es una evidencia de desempeño y ustedes tienen que demostrar a través de ese video pues que están en capacidad de hablar, de exponer una situación de manera pues clara, de manera coherente, de manera directa, ¿sí? Y haciendo pues un buen uso del vocabulario y del lenguaje. Ese video debe tener máximo 3 minutos, ¿sí? Ahí simplemente van a exponer la situación que ustedes escribieron. Eh, Como aquí no estamos estudiando ni producción de televisión, ni edición, ni animación, ni pues ni nada de esto, eh, digamos que lo que se va a evaluar en sí no es la producción del video como tal, sino el contenido del mismo. Entonces ustedes pueden utilizar sus teléfonos celulares, pueden utilizar la pantalla del computador, pero pues sí, o pueden utilizar Canva o cualquier herramienta para grabarse, pero pues obviamente sí es importante que ustedes se vean frente a la cámara haciendo la exposición pues del video. Entonces, al final de cuentas, lo que ustedes van a entregar pues es obviamente la síntesis del video, es decir, como el guión que lo van a hacer en PDF, debe tener una extensión de 2 páginas y en ese mismo documento en PDF, pues al que le van a hacer su portada y el desarrollo de su síntesis, van a agregar el enlace del video, ¿sí? Una vez que ustedes se graben, verifiquen muy bien pues que estén en un lugar donde no haya mucho ruido, donde no hayan interferencias, donde haya buena iluminación, que no se vean elementos distractores de fondo. Repito, pueden hacerlo con el celular, pero pues que se vean en unas condiciones óptimas. Entonces, cuando graben el video, lo pueden subir a YouTube y en el mismo archivo de donde van a compartir la síntesis, me agregan el enlace del video en YouTube. Si no lo quieren hacer de ese modo y lo quieren hacer a través de un Drive, pues crean la carpeta, suben ahí el video y en el escrito, en la síntesis, me agregan el enlace del video. ¿Por qué lo solicito de esta manera? Porque obviamente Sayuna no les va a dejar cargar videos porque esos archivos pues son muy, muy pesados.
entonces van a tener inconvenientes por eso. Entonces, para concretar, entregan un documento en PDF en donde van a desarrollar la síntesis o el guión y el enlace del video. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia de esta evidencia? Pues que obviamente este video que ustedes deben elaborar los invita a identificar una situación real, que es pues un problema, y esa situación real pues debe ser identificada en un entorno real, y sobre esa pues ustedes deben hacer una reflexión y representarla de forma oral y de forma audiovisual. Entonces esa es la importancia como tal de la evidencia. La evidencia les va a permitir reconocer que la comunicación no es neutra, ¿sí? Que siempre hay un propósito, que siempre hay un contexto y siempre hay una consecuencia. Asimismo, les va a permitir fortalecer la expresión oral en un contexto formal, ¿sí? Desarrollando esas habilidades argumentativas y de oralidad, pues a través de ese video. También les va a permitir potenciar su creatividad, pues porque ustedes van a utilizar herramientas digitales para contar ese problema y para plantear una solución, ¿sí? Y finalmente, pues también van a tomar conciencia de esos obstáculos comunicativos más frecuentes que nosotros encontramos en el mundo laboral: la falta de escucha, los problemas de comunicación, las barreras de comunicación que se presentan, de pronto los problemas de código, de uso de un vocabulario demasiado técnico que genera pues ese tipo de barreras, y también pues el ruido comunicacional. Entonces digamos que allí cerraríamos la primera evidencia que se debe desarrollar. La segunda evidencia está relacionada directamente con la anterior, ¿sí? Se denomina informe de creación de contenidos comunicativos, bajo el código GA4 240.201.524, actividad aprendizaje 2. Tiene también como fecha de inicio el 2 de junio y como fecha de fin el 11 de junio. Va al mismo tiempo que la otra. Yo les recomiendo que primero elaboren la 1 y después elaboren la 2, es decir, primero el video y después sí el informe, porque el informe se deriva del video que ustedes van a elaborar. El objetivo de esta segunda evidencia pues es que ustedes desarrollen un informe escrito en donde se evidencie una comunicación clara, una comunicación asertiva, con coherencia y con cohesión, es decir, que estén en capacidad de presentar un informe sobre una situación pues específica. ¿Cuáles son los pasos a seguir? Van a retomar el problema que ustedes identificaron en la evidencia anterior para elaborar el video. Entonces van a seguir desarrollando el mismo tema. Una vez que ustedes retomen la problemática, pues van a investigar más a fondo sobre esa problemática. Aquí sí van a hacer uso pues del internet o de motores de búsqueda o de herramientas digitales para buscar información sobre esa problemática que ustedes identificaron. Por ejemplo, si la problemática era los problemas de comunicación en el cambio de turno de un trabajo, van a investigar sobre situaciones similares a esa, sobre empresas que hayan presentado ese mismo tipo de inconvenientes y cómo las han resuelto. ¿Sí? Entonces aquí pues es importante que ustedes revisen antes de el material de formación recomendado, pues que es relacionando y redactando, y allí también pues van a tener como unas herramientas para que sepan cómo se elabora pues un informe y cuáles son los elementos que debe contener un informe. Sin embargo, pues yo aquí se los traigo. Entonces, ese informe que ustedes van a presentar debe tener una estructura. Primero, pues está el encabezado, ¿sí? Que es, digamos, el título del informe, el autor, es decir, ustedes con sus nombres completos, apellidos, el nombre del programa de formación y la fecha en la que lo realizaron. Por ejemplo, yo puedo decir, el título es La comunicación entre turnos laborales, autor Pedro Pérez,
programa ATSO, fecha de elaboración 5 de junio, ¿listo? Seguidamente, el informe debe contener unas palabras clave. Si las palabras clave, digamos que son esas palabras que resumen en 5 palabras de qué se trata el informe que ustedes van a elaborar. Generalmente, uno las palabras clave las diligencia al finalizar el informe, porque uno no puede hacerlo al comienzo, solamente que las palabras clave siempre van debajo del encabezado, pero eso no significa que tienen que elaborarlas pues de arranque, porque pues uno no sabe en ese momento qué es lo que va a desarrollar en el informe. Seguidamente, pues va la introducción, que es donde ustedes explican de manera breve, de manera muy concreta, el tema del informe y la importancia de ese tema. Seguidamente, pues viene el desarrollo ya del el cuerpo como tal del informe, en donde ustedes van a exponer la problemática y van a argumentar cómo solucionarla, pero no desde su punto de vista, sino desde lo que ustedes investigaron sobre problemáticas similares. Y después de que hagan esa parte argumentativa, si vienen las conclusiones en donde ustedes escriben ya desde su postura personal a qué conclusiones llegaron después de haber realizado la investigación y después de haber escrito pues el informe. Es decir, ahí es donde uno escribe qué aprendió, qué se puede mejorar y qué recomiendan ustedes para solucionar pues problemáticas similares a las que ustedes identificaron, ¿sí? Y finalmente, pues van a desarrollar la bibliografía, que son todas las referencias bibliográficas que ustedes utilizaron para la elaboración del informe. Entonces, al final de cuentas, ¿qué es lo que se va a entregar? Van a entregar un informe en formato PDF que debe tener 3 páginas de extensión como mínimo. La fuente o el tipo de letra debe ser Arial, el tamaño debe ser 11 y el espacio pues debe ser sencillo, ¿sí? ¿Qué recomendaciones generales les doy yo para elaborar de una manera correcta y acorde el informe? Primero, pues que revisen antes de escribir el material de estudio, el componente formativo, que en este caso pues es comunicándonos, argumentando, interpretando, escribiendo y relacionando. Ahí van a tener todas las bases teóricas para que sepan qué tipo de texto se escribe, cuáles son los elementos y pues que profundicen un poco más en lo que yo les estoy mencionando aquí de manera general. También les recomiendo que eviten copiar y pegar, ¿sí? Pues que se vea que ustedes sí hicieron un ejercicio primero de investigación, después de interpretación y después pues de redacción. El trabajo debe ser individual y debe evidenciar pues comprensión sobre una determinada temática o en este caso problemática que fue lo que ustedes investigaron. Es importante también que revisen el informe antes de entregarlo, verifiquen que sí tenga todos los puntos que acabo de explicarles, que esté completo, que no tenga errores de ortografía, que no tenga errores de redacción y pues que sea coherente, que esté bien realizado. Eh, bueno, digamos que como que a grosso modo, pues esas serían como las recomendaciones que yo les doy. Eh, y pues finalmente recordarles pues que estas dos evidencias no son ejercicios aislados, ¿sí? Sino que representan precisamente un proceso de aprendizaje en el cual ustedes identifican una problemática en la evidencia uno, la cuentan y después investigan sobre esa misma y presentan pues un informe. Entonces aquí esto nos va a permitir reconocer que ustedes pues son sujetos comunicativos activos, analíticos, interpretativos y reflexivos, ¿sí? También comprender que la comunicación nos sirve como una herramienta para transformar nuestro entorno y que en el mundo moderno todas las personas debemos desarrollar habilidades claves como la comunicativa para nuestro desempeño profesional desde el punto de vista de la claridad,
de la argumentación, de la síntesis, de la escucha, de la empatía y del uso de las tecnologías. Entonces, desde una mirada, digamos, académica, teórica, o si se quiere, pues también pedagógica, estas evidencias van a promover un aprendizaje muy significativo que está situado desde la comunicación y que permite relacionar la comunicación y interpretarla no solamente como una habilidad blanda, sino que se puede convertir en una competencia muy estratégica para el éxito personal, académico y laboral, pues de todas las personas. Entonces, finalmente, ¿cómo se van a cargar estas evidencias? Recuerden que la competencia desarrollar procesos comunicativos está inmersa en la fase de planeación. Entonces, ustedes van a fase de planeación, después van a actividad de proyecto 4, despliegan la guía de aprendizaje. Aquí, pues, van a encontrar nuevamente la explicación que yo acabo de hacer en esta sesión en línea. Y una vez que ustedes dan clic aquí, se les habilitan las dos evidencias. El video de la comunicación como expresión humana y el informe de creación de contenidos comunicativos. Recordarles que la fecha de entrega de las evidencias pues es el miércoles 11 de junio para que lo tengan pues muy presente. Para mí fue un gusto acompañarlos en esta sesión en línea. Espero que haya sido de su agrado y que les permita desarrollar las evidencias de una manera óptima y eficiente. Hasta una próxima oportunidad. Hasta luego.